Bien, acá nosotros estamos viendo el Ayllu. El Ayllu es la base de toda la sociedad inca, ¿ya? El Ayllu es una familia muy extensa. Esta familia puede estar unida por distintos vínculos. El Ayllu constituye la base de la sociedad andina. Toda la sociedad se organizaba en familias, en Ayllus. Estas familias, estas grandes familias, podían estar unidas por la sangre. No solamente tu familia es unida por sangre, sino también por las mismas creencias, porque destaca la misma Pacarina, el lugar de origen, porque tienen el mismo territorio, porque tienen la misma religión, porque adoran a un Dios principal, porque tienen la misma lengua, porque tienen la misma economía. Esos son distintos vínculos por los cuales se van formando estas grandes familias. Y dentro de estas familias siempre se practica el principio de la reciprocidad. ¿Qué significa el principio de la reciprocidad? El principio de ayuda, dar y recibir. Yo te doy para que tú después me puedas dar. Necesito que me ayudes a cosechar. Yo te ayudo. Necesito que me ayudes a hacer mi casita. Yo te ayudo. Existía bastante lo que es el principio de la reciprocidad. Eran muy recíprocos. Dentro de la familia, dentro de esta familia extensa, existía lo que es la ayuda mutua. Existía bastante lo que es la reciprocidad, que lo vamos a explicar en el transcurso de la clase, ¿ya? Entonces recuerda, ¿qué es básicamente esta cultura? Esta cultura es una cultura muy importante, muy extensa. Es una cultura que tiene como base al Ayllu, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la organización política, estamos hablando de cómo se gobierna. ¿Quién va a gobernar estos extensos territorios que abarcaron cerca de 6 países? Déjame comentarte que a la cabeza, ¿quién está? El Sapa Inca. El Sapa Inca es el máximo soberano del Tahuantinsuyo. Él tiene un poder ilimitado. Nadie puede contradecir sus órdenes. Él todo el poder lo centraliza. El Inca gobernaba y también cogobernaba con su Auqui. El Auqui es el príncipe heredero. Para poder ser reconocidos socialmente, ellos utilizaban una corona. Él se ponía, por ejemplo, la mascaipacha roja, el Inca, y el príncipe heredero utilizaba la mascaipacha amarilla. Por el otro lado tenemos al hermano secundario del Inca, que es el Huilac-Humo, es el máximo sacerdote, el representante del Urin Cusco. Debajo de todos ellos, ¿a quién tenemos? Al Consejo Imperial. Este está formado por los 4 suyos, por cada jefe de cada suyo, a lo cual nosotros le vamos a llamar Suyuyuc Apo. Ellos son los representantes del suyo. Debajo de este Consejo Imperial vamos a encontrar al gobernante de una provincia, que es el Apunchic. Ellos tenían bastantes facultades políticas, administrativas, tributarias, pero dentro de su provincia. Debajo tenemos al curaca. ¿Quién es el curaca? Es el jefe del Ayllu. Ellos tenían que cumplir las órdenes del Inca. Curaca significa el mayor, curaca significa el más anciano, el curaca inspiraba respeto, obediencia en todos los pueblos. Tenía que asegurar la producción. Era el intermediario entre el Inca y el pueblo. Luego tenemos aquí, en profesora, al Purej. El Purej es el jefe de una familia, el que va a administrar el trabajo de una familia. Y junto a todos ellos vamos a tener, ¿a quién? Al Tukuy Rikuc o Tukuy Rikuc. Profesora, este funcionario es nombrado por el Inca. Tiene que recorrer todo el imperio Inca y tiene que informar al Inca sobre el comportamiento de todas las autoridades. Si se cumplen las leyes, tenía que ver las necesidades, los problemas que existían en los distintos pueblos. Prácticamente eran los ojos del Inca.
era un inspector imperial. Y para concluir, en esta organización política hay ciertas características que quiero que sepas. Acá recuerda que el Estado inca fue teocrático. Profesora, ¿qué significa teocrático? Que los incas habían recibido el poder de Dios para gobernar estas tierras. Otro, es hereditario. El inca que gobierna va a designar a su hijo como heredero del Estado. Otro, que es militarista. Militarista porque el inca gobierna con su hijo mediante las guerras, mediante alianzas. Es absolutista. ¿Por qué? Porque el inca tiene un poder ilimitado y nadie puede cuestionar su voluntad. Es absolutista. Cuando nosotros hablamos de la economía incaica, la base de la economía incaica es la agricultura y es la ganadería. En esa época la prioridad es el alimento y por eso todos los tributos se sustentan en alimentos. El Estado lo que va a hacer es recaudar ese excedente productivo a fin de proveer de alimento a la sociedad y evitar que éstas comiencen a protestar, a hacer revueltas o querer desligarse del poder inca. Ahora, para poder organizarse económicamente, en la época de los incas se practicaba dos principios: el principio de la reciprocidad y la redistribución. Este principio de la reciprocidad significa el intercambio mutuo de ayuda dentro del ayllu o grupo de parentesco que ya te había explicado. Es ayuda mutua y recíproco en el mismo ayllu. Pero dentro de la reciprocidad vamos a encontrar dos tipos de reciprocidad, una simétrica y otra asimétrica. Cuando hablamos de la reciprocidad simétrica, ¿qué significa eso, profesora? Que tú le prestas ayuda en las mismas condiciones a la persona. Si tú me dices, Erika, ayúdame a construir mi casa, yo te ayudo. Pero pasa el tiempo y te digo, ahora te toca a ti ayudarme a construir mi casa. En una reciprocidad simétrica, el intercambio es mutuo y es del mismo esfuerzo, es de la misma equivalencia y se practica dentro del ayllu. Pero también hay otra reciprocidad, que es una reciprocidad asimétrica. Es ayudar, pero no estar en el mismo sector social. Por ejemplo, tenemos al Inca por un lado y al Hatunruna por otro lado. ¿Cómo el Inca ayudaba al Hatunruna? Entregándole un topo de tierra. Un topo es una extensión de terreno más o menos de 2.700 metros. El Inca todos los años hacía el reparto de tierras. ¿Y para qué le entregaba el Inca estas tierras al Hatunruna? Para que el Hatunruna pueda producir y pueda sustentar la alimentación de su familia. Asimismo, el Inca le va a exigir a ese Hatunruna que trabaje sus tierras. El nivel del esfuerzo va a ser asimétrico. Para empezar, la capacidad productiva del Hatunruna en sus tierras es como un 3. Y la capacidad productiva de las tierras del Inca es como un 10. ¿Qué significa? Que va a haber más esfuerzo en las tierras del Inca. En conclusión, el nivel del trabajo y los rangos sociales son distintos. Por eso es una reciprocidad asimétrica. El Estado nunca te va a dar igual. Nunca. El otro principio que quiero que consideres es el principio de la redistribución. Todos deben saber que es un principio para dominar al pueblo. Si bien es cierto, el Hatunruna va a trabajar las tierras del Inca. El Inca le ha dado para su sustento. El Inca, cuando le entrega las tierras, le pone un buen clima laboral, le da herramientas, incluso le proporciona alimentos, con el único objetivo de que sea más productivo su trabajo. Y todo el excedente productivo que ellos no van a consumir, van a tener que ser almacenado en las colcas. Las colcas son como torres donde se almacena para poder ser redistribuido por el Inca. El Inca va a sacar de las colcas y va a hacer el reparto de bienes. Esto es la redistribución. Consiste en repartir bienes hacia los ayllus. Cuando el Inca te reparte su bien que ha sacado de una colca,
Tú te sientes feliz, tú dices, el Inca se preocupa por mí. No, el Inca no se preocupa por ti. El Inca lo que va a hacer es darte lo que le sobra, lo que en el capitalismo se llama la plusvalía. El hecho de darte a ti es para el Inca ganarse respeto, ganarse consideración para seguir explotándote a ti. Este es un principio para dominar al pueblo, el principio de redistribución. Ahora, si hablamos de las tierras eran del Estado y todas las tierras se dividen en 3 tipos de tierras. Hay tierras del Inca, que son las más fértiles, las más productivas, son las que van a sostener a la nobleza y a la burocracia. Hay tierras del Sol, que son tierras que debían ser utilizadas al momento de hacer ritos y fiestas, y las tierras del pueblo, que eran menos fértiles, menos productivas, que servían para el sustento de las familias o de los ayllus. Todos los años se hacía el reparto de tierras. ¿Está bien? Ahora, es importante que tú sepas que si bien es cierto, la agricultura va a ser una de las actividades más importantes, más predominantes del Estado Inca, y va a ser la base de la economía. Y para eso ellos van a construir una serie de técnicas. Ellos van a desarrollar muchas alternativas de cultivo. Ellos van a tener conocimiento del control vertical de los pisos ecológicos, así como los tiahuanaco. Ellos van a controlar otro tipo de climas para producir ciertos productos y poder conseguir productos sin intermediarios. Ellos van a aplicar muchas técnicas agrícolas. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es esto. Cuando tú te vas al Cusco, te vas de viaje, te vas por turismo, te vas a conocer, te apuesto que vas a llegar a conocer esto, profesora. ¿Qué son estos? Estos son andenes circulares. Esto es Moray. Estos son pisos ecológicos. Es una especie de laboratorio agrícola. En cada piso se cultiva algo distinto, porque altitudinalmente están en distintos pisos ecológicos. Otra alternativa es utilizar el guano de los camélidos, el abono. También utilizar la técnica del guaru, de las chacras hundidas, de las chacras elevadas. Y todo esto. Vuelvo a indicar que todo el excedente productivo que va a servir de soporte a todo este aparato burocrático va a ser almacenado ¿dónde? En las colcas. Y es de estas torres donde el Estado va a tener que disponer de estos alimentos para mantener tranquila a la población y sobre todo evitar revueltas. ¿Qué decía hace un ratito? El Estado nunca te va a dar lo que tú le das. El Estado siempre te va a dar menos. ¿Qué técnicas agrícolas se aplicaron? Muchas. Acá tenemos, por ejemplo, las cochas, tenemos los andenes, tenemos los guaruguaru, los camellones, que fueron chacras elevadas que se construían en las zonas de altura, en las zonas de bajas temperaturas. ¿Qué sembraban, profesora, los incas? Sembraban el maíz, el oyuco, la papa, el frijol, la chirimoya, la papaya, el pepino, el maíz, la hoja de coca, la quinoa, la yuca, uy, muchas cosas deliciosas. Ahora quiero comentarte que dentro de la sociedad inca hay todo un sistema de trabajo. Tenemos, por ejemplo, el AINI. El AINI es un sistema de ayuda mutua que se practica dentro de los miembros del AYU. Hoy por mí, mañana por ti. Ese es AINI, es un principio de, ahí se aplica la reciprocidad. Hoy por mí, mañana por ti. La Minca es un trabajo también de reciprocidad, pero colectivo, a favor de la comunidad. Hay que hacer un puente, un camino, una carretera, un canal de riego, todo trabajo en beneficio del ayo, en beneficio de la comunidad. Cada vez que se practicaba esos trabajos comunales, siempre acababan en una fiesta, ¿no? Alegres y festivos. ¿Y quién les proporcionaba los alimentos? Por ejemplo, la pachamanca, después de haber trabajado, el Inca. Todo el mundo decía, ay, qué bueno es el Inca, se preocupa por mí, no se está preocupando. Quiere que tú produzcas más y no te das cuenta. La mita sí es un trabajo de redistribución, es un trabajo obligatorio. Es un trabajo que está hecho por los jatunrunas para el Estado.
construir obras públicas, todo en beneficio del Inca. Luego tenemos la chunca. La chunca es un trabajo exclusivo de mujeres. Estas mujeres actúan en casos de emergencia, cuando hay un terremoto, cuando hay una llokya, cuando hay un derrumbe, y es una especie de defensa civil. Entonces acá lo que básicamente quiero que tú observes es que en la sociedad inca hay todo un sistema de trabajo. Se practica el laini, la minca, la mita y para las mujeres la chunca. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? A ver, yo pregunto, ¿qué significa principio de reciprocidad? Yo te doy, tú me das. Yo te Una doy, ayuda. tú me das. Aso, qué bonito se siente, ¿no? Yo te doy y tú me das, ¿no? Hoy por ti, Pero mañana por mí. cuando estamos en el mismo estatus social, tú y yo somos del pueblo, cuando estamos en la misma condición, es una reciprocidad simétrica. Pero es asimétrica cuando tú me explotas, cuando tú te aprovechas de mi debilidad, cuando tú formas parte de otro estatus social. Esa es una reciprocidad asimétrica. Y también, ¿qué es la redistribución? ¿Mm? Lo que hace el Inca que devuelve, da como al pueblo como una ayuda. Ya, el Inca reparte Ya. los bienes al pueblo como Comida. una ayuda, pero reparte lo que es de él o lo que le sobra. Lo que le sobra. Lo que Lo le que le sobra. sobra. El Claro. ¿Y Estado tú qué nunca piensas? ¿Y tú pierde. qué dices cuando el Inca te reparte lo que le sobra? ¿Tú qué dices? Uy, qué hermoso, el Inca me quiere, me respeta. Luego de haber trabajado de repente las tierras extensas del Inca, que me he forzado a 10, porque en mis tierras me esfuerzo a 3, ya que no son tan productivas, pero para trabajar las tierras, porque como el Inca me está dando tierras, yo tengo que cumplir con mi trabajo de las tierras del Inca. Y como me esfuerzo es a 10, yo salgo de mi trabajo y el Inca me dice, Eriquita, quédate. ¿He hecho algo mal? No, quédate, Eriquita. Mira, te voy a dar algo. Me trae una llama y me trae 2 sacos de papa. Y me dice, para tu familia. Uy, qué bonito, gracias. Y yo me siento feliz. Y voy a la casa y le digo a mi esposo, esposo, he venido de mi trabajo y mira lo que el Inca me ha dado. Mi esposo dice, me parece raro que te esté dando, ¿ah? ¿Y por qué te está dando? Seguramente será porque he hecho un buen trabajo. Otra lógica no encuentro. Se enamoraba con No, 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 recompensar. no te está dando por eso. ¿Sabes por qué Lo te está único que dando? quiere es explotarte más. Porque lo único que quiere es explotarte. Quiere seguir pidiendo, quiere seguir explotando tu trabajo. Entonces y de esta manera el hecho de que el Inca te dé es ganarse respeto, ganarse consideración contigo. Ese es el principio para dominar al pueblo. ¡Ay, qué bonito! Me dieron mi bono. Gracias, señor presidente. Me le hiciste. Nada. Eso no es consideración porque es tu propia plata, es tu propio trabajo, es tu propio excedente productivo. Tú no te das cuenta, pero el Inca se está apoderando de todo lo que tú estás produciendo. Y todo sirve para dar soporte a la nobleza. A ver, vamos a ordenar de mayor a menor rango. ¿Quién está arriba de estos 4? Nobleza de sangre. De ahí, ¿quién sigue? Nobleza recompensada. De ahí, ¿quién sigue? Yanaconas. Anaconas. Yanaconas. De ahí, ¿quién sigue? Y último piñas. Piñas. Los piñas. Muy bien. Ahora acá dice, jerárquicamente indique lo correcto. A ver, por jerarquía, por estatus, ¿quién está arriba, quién está abajo? Vuelvo a indicar. ¿Cuál de estas alternativas crees que es lo correcto? Primero está el Auca y después está el Sapa Inca. ¿Tú qué dices? No. No, primero está el Suyuyuc Apu, después está el Piña y después está el La Inca. D. La D, profesora, ¿por qué? El INTI
Churín es el Inca. Inca. Luego sigue el Auqui y por último el Curaca, ¿verdad? Vamos con la pregunta 3. El Tucuy Ricuy, ¿quién es? La B, el encargado de vigilar la orden pública. ¿Cuál La es la C. respuesta? La C. La C, correcto. Según la tradición oral, los primeros miembros del Ayllu, ¿de dónde surgieron? ¿De dónde surgieron los miembros del Ayllu? Las pacarinas. ¿Cuál es la pacarina de los hermanos Ayar? El Cerro Tamputoco. ¿Cuál es la pacarina de Manco Cápac y Mamaoclio? El lago Titicaca. ¿De dónde salieron los primeros miembros del Ayllu? De las pacarinas, del lugar de origen. Relacione correctamente. ¿Qué es Intipchurín? ¿El Curaca gobierna un Ayllu? Sí. Todas son correctas. Todas son correctas. Acá tenemos el político y acá tenemos el terreno. El Ayllu, el Apucún, el Aldahuansuyo Camuchic, el Apunchi gobierna una provincia, un guamaní. Vamos con la pregunta 6. El jefe de un guamaní. Cuando hablamos del intercambio mutuo, ¿el concepto de qué es? Y cuando hablamos de una jerarquía. La B. La B. Muy bien. El encargado de vigilar a los funcionarios. Comprobar el buen gobierno en todas las regiones del imperio. ¿Mm? La B. El Tucuyrricuy, correcto.